Bueno, muy buenos días nuevamente. Les damos la bienvenida por su puntual asistencia a nuestro evento Guía de la Delegación del Producto Cumplifácil. Mi nombre es Elizabeth Silva, su gerente de personas de la Gerencia de Negocios Privados. El presente evento ha sido preparado por la Gerencia Técnica de Patrimoniales y Vida junto a la Gerencia de Negocios Privados, con el propósito de enterarlos a ustedes sobre las novedades del producto, así como explicar y aclarar inquietudes sobre el manejo de la herramienta que da soporte a la emisión del mismo. Bueno, a continuación vamos a presentar a Lady Gaitán, mi compañera del día de hoy en la moderación del evento. Adelante, Lady. Guía de la delegación del producto Cumplifácil. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Lady Joana Gaitán, profesional de la Gerencia de Negocios Privados. Estaré coordinando las preguntas que surjan durante el evento de una manera que los invitamos a participativos y activos, planteando sus preguntas en el chat, las cuales idealmente se resolverán durante el evento y las que no alcancemos las enviaremos junto a las memorias del evento con las respuestas que no alcancemos a dar por el tiempo. También estaremos hablando acerca del proceso como tal de la herramienta y pues aquí bienvenidos una vez más a este espacio que fue creado para cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias, Lady. A continuación, les presentamos nuestros expositores invitados, quienes son expertos en el tema. De un lado, está la doctora María Isabel Wilche Segovia, jefe de la Oficina de Cumplimiento y Líneas Financieras de la Gerencia Técnica de Seguros Patrimoniales y de Vida desde el año 2015. Ella es abogada, especialista en contratación estatal y tiene 21 años de experiencia en el sector seguros. De otro lado, tenemos a Ariel Blanco Cordero. Él es economista de la Universidad Militar Nueva Granada con especialización en seguros de la Universidad Externada de Colombia y es especialista de la Oficina de Cumplimiento y Líneas Financieras de Previsora. Bien, ahora vamos a presentar el orden del día, el cual será el siguiente. Nelson, por favor, le agradezco la presentación. Entonces, ¿qué vamos a tener de primera mano? Vamos a tener la presentación como tal, que va a ser toda una orientación técnica sobre la guía de delegación de este producto de Cumplifácil, todo su proceso de atención y demás generalidades propias de la suscripción del producto. Acto seguido a esa presentación, ya vamos a adentrarnos a lo que es la explicación del manejo de la herramienta Cumplifácil como tal. Y vamos a finalizar con un espacio muy importante para atender todas esas inquietudes que se pueden presentar y que, como les decía Lady, ustedes las pueden plasmar a través del chat para poder darles respuesta. Las que no alcancemos, se las vamos a enviar junto con las memorias en fecha posterior al evento. Bien, dicho lo anterior, entonces vamos a dar paso a la presentación para dar inicio. Adelante, Nelson, por favor. Bien, aquí vamos a tener un contenido, el contenido en general de esta presentación que se va a dar. En primera medida vamos a hacer un repaso y una recordación acerca de la delegación que opera para este producto. Vamos a ahondar también en el tema de suscripción, el esquema de soporte para ustedes, nuestros aliados, en todos esos detalles que pueden devenir propios de la operación de este producto, esa gestión documental que hay que adelantar, que pues es mandatoria y obviamente para el buen orden de la información, un tema muy puntual respecto a la contragarantía y el pagaré que es propia de este producto y finalmente pues vamos a tener la recordación acerca de los accesos externos a los aplicativos. Entonces, continuemos por favor. Bien, en primera medida, tenemos que, para efectos de la delegación, los requisitos y el procedimiento, es muy importante tener en cuenta que de un lado está la gerencia de negocios privados, que pertenece a la vicepresidencia comercial de la compañía, quien va a revisar esos criterios para otorgar la delegación, ¿sí? En el evento que se presente una solicitud de querer tener, obviamente, la operación de este producto a su cargo como aliado.
De otro lado, también la Gerencia de Desarrollo Comercial, que es de la Vicepresidencia Comercial de la compañía, va a establecer esos requisitos de idoneidad y experiencia en el ramo de cumplimiento que debe cumplir el aliado. De otra manera, también establece los documentos que debe aportar el aliado a quien se le entregará la delegación. ¿Qué también adicionalmente realiza la Gerencia de Desarrollo Comercial? Realiza la gestión para la asignación de esos usuarios para las aplicaciones. Estas aplicaciones van ligadas netamente al manejo de este producto, como lo son la ficha técnica para asignación del cupo operativo, todo lo que tiene que ver con el acceso a la herramienta CICE 3G para la emisión propia de las pólizas y el acceso a DECEVAL, que tiene que ver con el manejo y administración de los pagares y de su elaboración. Esta información es muy importante que ustedes la tengan en cuenta porque ese es el inicio a todo este mundo del manejo y administración que tengamos del producto Cumplifácil. Entonces ahora le doy la palabra a María Isabel. Adelante, María Isabel. Gracias, Elizabeth. Bueno, entonces, como estamos hablando de una herramienta, esta herramienta de expedición delegada, y es la forma en que Previsora quiere llegar a ustedes como aliados de la compañía, como socios de nuestra compañía en esa gestión comercial para la expedición de pólizas del ramo de cumplimiento. Como ustedes saben, cumplimiento es un ramo muy especializado, pero eso no obsta para que nosotros hayamos desarrollado esta herramienta tecnológica que les permita a ustedes de una manera paramétrica expedir las pólizas de cumplimiento. Esto quiere decir que esta herramienta ya cuenta con una presuscripción. Y esa suscripción que ya está parametrizada en la herramienta de cumplimiento, lo que busca es facilitarles a ustedes su día a día. Está enfocada a la expedición de volumen de pólizas, pero cuantías muy pequeñas. Hablamos de un foco comercial de la prima mínima. Es la póliza más pequeñita de cumplimiento que no requiere el mayor análisis de documentación, no debería ser la mayor carga operativa para ustedes, todo lo contrario. Lo que queremos es que con esta herramienta ustedes puedan hacer rápidamente la expedición de este tipo de pólizas. ¿Cuáles son esas condiciones técnicas que tiene entonces la herramienta Cumplifácil, producto Cumplifácil de expedición delegada para ustedes? Son dedicados o enfocados para cualquier persona, personas naturales o personas jurídicas. Todo tipo de contrato, prestación de servicios, obra, labor, consultoría, suministro, comodato. Lo importante es que no vamos a hacer, que tengamos claro qué no podemos hacer. Garantías de pago, pólizas de disposiciones legales, pero todo lo que es cumplimiento de contratos encaja dentro de estos parámetros que están ya establecidos en la herramienta. ¿Cuál es la máxima delegación que se otorga? Está por defecto en el sistema 300 millones de pesos de valor asegurado, no valor contrato, sino valor asegurado. Todo lo que supera esta cuantía, ¿qué debe requerir? Pues el trámite de una póliza de cumplimiento por el sistema tradicional. Entonces, hacer ese análisis previo de suscripción, reunir la documentación básica y remitirla a la sucursal, solo cuando exceda ese valor asegurado 300 millones de pesos. ¿Cuáles son las coberturas que tenemos? Todas las coberturas de las pólizas de cumplimiento tradicional, amparo básico de cumplimiento y los demás amparos que van dentro de la garantía de cumplimiento que normalmente se piden. Buen manejo, correcta inversión de anticipo. Solamente lo estamos otorgando en esta herramienta para pólizas que se dan en favor de entidades estatales. Entre particulares no estamos incluyendo el anticipo. La devolución de pago anticipado también lo estamos otorgando solo para entidades estatales. Pago de salarios, prestaciones sociales, las calidades, todas las calidades las podemos otorgar y la estabilidad y calidad de la obra también se incluye dentro de este aplicativo. La comisión que está en este momento parametrizada dentro de la herramienta es la comisión plena de 30% para cuando se expiden las pólizas con tasas inferiores a 0.18 anual a prorrata. Pero si ustedes expiden la póliza con una tasa superior al 0.18 anual a prorrata, entonces van a poder cobrar una comisión de un 35% para todo lo que sean tasas iguales a 0.18 o superiores a ella. Avancemos, por favor. No cobramos gastos de emisión. Eso es un aspecto muy importante.
no se cobra ningún gasto de emisión. La prima mínima por amparo que estamos liquidando es de 15.000 pesos, más el IVA. Eso sería el costo de la póliza y pues el valor final va a depender del número de amparos que tenga. Lo importante es que tengan muy presente que son 15.000 pesos de prima mínima por amparo. Están exentos de SARLAF cuando las pólizas se expidan en favor de entidades estatales. Y la contragarantía es el pagaré abierto que nosotros les pedimos que por favor se diligencie por una única vez cuando se vincula el cliente y nos firma una contragarantía abierta. Ahora tengamos presente algo. Más adelante les vamos a hablar un poco más en detalle, pero sí tenemos una política de exoneración. Cuando el valor asegurado de esta póliza que se expide por Cumplifácil es equivalente o inferior a 50 millones de pesos, no requiere firma de pagaré. Es una exoneración que estamos aplicando tanto para el tomador persona natural o para persona jurídica. No hay ninguna distinción, así que es una regla general donde ustedes pueden tranquilamente expedir su póliza por Cumplifácil para una persona natural o jurídica y hasta cuantía de 50 millones de pesos no requiere pagaré. Y si es en favor de entidad estatal, tampoco requiere SARLAF. La asignación del cupo operativo cuando creamos a la persona en nuestro sistema, nosotros siempre hemos surtido un proceso de creación de esa persona natural o jurídica en un aplicativo que se llama Sistema Único de Personas. Después de crearla ahí en ese aplicativo, vamos a hacer una asignación en la ficha técnica de clientes del ramo de cumplimiento. Por defecto, nuestro sistema automáticamente le asigna un cupo de 50 millones de pesos. Y en las personas jurídicas, pues el sistema le asignará el cupo dependiendo de la información financiera que se ingrese en la ficha técnica. Siguiente, por favor. Los requisitos para suscribir estos negocios que ya les hablamos que están parametrizados y hay una presuscripción que está configurada en el sistema, eso no quiere decir que no le vayamos a pedir ningún documento. Sin embargo, le vamos a pedir el mínimo de documentos. Si estamos hablando de una persona natural, lo mínimo que yo debo aportar es una copia de mi cédula. Debo identificarme y obviamente el documento base de expedición de la póliza de cumplimiento, el contrato, la orden de servicio, la orden de compra, lo que yo necesite que se expida. Entonces, es lo mínimo que les estamos pidiendo para persona natural, copia de la cédula y el documento base de expedición. Si estamos frente a una persona jurídica, pues además de la identificación del RUT que vamos a pedir, también debemos requerir el certificado de Cámara de Comercio y los estados financieros comparativos del último periodo fiscal, porque cuando se vincula a esa persona jurídica a través del sistema sub de la compañía, pues ustedes van a dejarlo de una vez creado para que cuando requiera una póliza por el modelo tradicional, pues ya tenga una información registrada y eso agilice los tiempos para la expedición de las pólizas. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que para sumas aseguradas superiores a 50 millones de pesos hay que anexar una solicitud de seguro de cumplimiento para personas naturales. Esto es solo persona natural y es básicamente un formato muy sencillo de diligenciar, donde es nuestro cliente el que nos va a decir cuáles son sus ingresos, sus egresos, su patrimonio, si declara o no declara renta, y con base en ese documento que es tan sencillo para diligenciar, nosotros podemos ya hacer esa formalización de la vinculación. Vamos a continuar, pero ahora le voy a dar paso a Ariel Blanco, que nos va a explicar los demás requisitos del proceso y los controles técnicos de este aplicativo. Buenos días para todos. Entonces, continuando, vamos a hablar del proceso de suscripción y algunos controles técnicos que van a aparecer cuando estén emitiendo. Entonces, hay dos situaciones puntuales y es cuando ustedes trabajan en un negocio que están dentro de la alegación que se les otorga por la tipología de contrato o la suma asegurada. Pero cuando se sale de esos parámetros, pues tendrían que presentarlo a casa matriz, a la sucursal. Y si la sucursal sí lo requiere a casa matriz. No quiere decir que entonces los negocios que no estén dentro de su delegación no los podamos hacer. Los podemos hacer, pero hay que hacer un escalamiento a través de la sucursal. Entonces, hablando de los negocios que ustedes pueden trabajar, suscribir y expedir, el proceso inicialmente pues es crear la persona en la herramienta del SUB, que es el Sistema Único de Personas. Se crea esta persona y el siguiente paso es crearle un cupo, asignarle un cupo
a través de una herramienta que tenemos que se llama la ficha técnica de clientes cumplimiento. Después, ya cuando está creado y asignado el cupo, se emite la póliza previo diligenciamiento de la garantía, de la contragarantía, o sea, el pagaré. Seguidamente, ustedes deben abrir un expediente, una carpeta física donde están todos los documentos soporte de la suscripción. Si durante el proceso de emisión se generan algunos controles técnicos restrictivos, por ejemplo, si la póliza si el garantizado tiene siniestro, si la cobertura excede la vigencia permitida o si la suma asegurada excede cierto porcentaje sobre el valor del contrato que está permitido o si la comisión de pronto está excedida o el cúmulo del cliente excede la capacidad que tenemos nosotros en esta delegación o si el cliente no tiene cupo disponible. Bueno, hay unos controles. Esos negocios podrían trabajarse a través de la sucursal, los podemos analizar. Esos son algunos controles restrictivos que se generarían. Pero va a haber unos controles de autorización en los casos en que ustedes vayan a hacer cancelación o anulación de una cancelación. Ustedes saben que el tema de las cancelaciones en incumplimiento es un tema delicado por las implicaciones jurídicas que tiene. Entonces, sobre esos dos movimientos puntuales, vamos a dar una autorización en casa matriz. Ese movimiento lo tienen que escalar a través de la sucursal en caso de que se llegue a requerir. Y como les decía, hay negocios que quizás tengan que trabajarlos a través de la sucursal porque no están dentro de la delegación que les han otorgado a ustedes. Entonces, en esos casos, la sucursal asigna una tarea por una herramienta que tenemos interna que se llama el SIC a la oficina de cumplimiento aquí en Casa Matriz con las respectivas justificaciones y soportes para pedir esa autorización. Paso seguido, la oficina de cumplimiento procede a autorizar previa verificación de las justificaciones y los soportes que dé la sucursal y que el mismo aliado le ha entregado a la sucursal. Y el siguiente paso es que el aliado, ya cuando está aprobado el negocio por casa matriz, procede a crear la persona en sub y asignarle el cupo en la ficha técnica de cumplimiento. Después, la sucursal, una vez que el aliado ha creado la persona en sub y le ha asignado el cupo, procede a emitir la póliza previo licenciamiento de la contragarantía. Cuando aplique, ¿no? Porque como les comentaban ahorita, hay unos casos en que hay exoneración de contragarantía. Y después abre el expediente de la póliza en una carpeta física y archiva todos los documentos de suscripción. Este proceso en la siguiente diapositiva lo podemos ver a manera de esquema gráfico para que ustedes lo puedan ver mejor. Entonces ahí inicia en la parte superior izquierda, el cliente presenta la solicitud, el aliado la recibe, revisa los documentos. Ahí en el cuadrito verde tenemos un resumen de los documentos. Pues obviamente el documento contractual, el contrato y sus anexos, Cámara de Comercio, estados financieros para personas jurídicas. Si es el caso de una persona natural, adicionalmente pues se les pediría el formato de solicitud de seguro si quieren que les asignen un cupo superior a 50 millones o el SARLAF o declaración de renta o estados financieros si los tiene, en el caso de personas naturales. Entonces ahí el aliado se pregunta, ¿está en mi delegación? Si está en su delegación, por el lado izquierdo del esquema, entonces sigue el proceso, crea la persona, como les decía, le asigna un cupo, diligencia la contragarantía, emite la póliza y finalmente abre su carpeta física y archiva todos los documentos soporte de la suscripción. Por el lado derecho, en caso de que no esté en la delegación del aliado, entonces presenta el negocio a previsora, el aliado, la sucursal, el suscriptor de la sucursal la atiende a través de una tarea SIC y lo envía a casa matriz para pedir la autorización. Una vez la obtiene, entonces le confirma, le envía la cotización al aliado, el aliado acepta la cotización y da orden de expedición por parte del cliente. Entonces después el aliado crea a la persona sub, le asigna el cupo, diligencia la contragarantía y en la sucursal procede a emitir la póliza y abrir el expediente con los documentos respectivos. Ahí por el lado izquierdo hay en el centro de la presentación hay un recuadro verdecito que nos muestra la información indispensable para emitir.
Entonces, unos son los documentos para cotizar, pero para emitir ya se necesitan unos documentos adicionales, como es el RUT y el SARLAF en los casos que aplique. Recuerden que el SARLAF hay exoneración únicamente cuando son pólizas a favor de entidades estatales. Y ahí en el centro también se muestran algunos de los controles que ya les mencionaba que se van a generar restrictivos cuando se salga de algunos de los parámetros que tienen ustedes dentro de la delegación que se les otorga. Ese sería el proceso, entonces, resumido para la suscripción y expedición. Le doy paso a María Isabel para que continúe, por favor. Bueno, ya aquí vamos a revisar el soporte al aliado y vamos a tener aquí un esquema. Realmente, digamos que los aliados nunca van a estar solos durante este proceso. Ya vemos que pues, el proceso ya viene muy bien dibujado, nos lo acaba de explicar Ariel. Y aquí vamos a ver que ustedes van a tener un soporte para cuando hacen estas emisiones. Si ustedes presentan un incidente, deben consultar los manuales operativos. Estos los estamos dejando en la plataforma mutuamente. También los hemos compartido a ustedes cuando se apertura la delegación. Si de pronto algún aliado en este momento no cuenta con estos manuales, por medio de su sucursal los pueden solicitar. Ustedes consultan estos manuales tanto de emisiones y C3G, la ficha técnica o en DCVAL. Si ustedes ahí encuentran la solución, pues digamos que se continúa el proceso de suscripción y continuaríamos con el paso a paso que nos estaba brindando en este momento Ariel. Si realmente no consiguen dentro de estos manuales la solución, entonces ahí empezamos a revisar qué falla se puede estar presentando. Entonces, si se establece que es una falla tecnológica o del aplicativo, pues directamente entonces tenemos que contactar a nuestra mesa de ayuda y abrir un tiquete a nombre del funcionario de la sucursal. Cada uno de ustedes aliados tienen dentro de la sucursal una persona que está capacitada con cada uno de estos errores que se le pueden estar presentando, fallas, y ellos son los directamente, digamos que responsables de ayudarles a ustedes con esta de contactar a la mesa de ayuda en caso de que sea una falla en sí, en ficha técnica. Ya si lo que se les presenta es un error en DCVAL en el momento de generar los pagarés, ahí sí tenemos que contactar directamente a DCVAL. Nosotros también hemos compartido con ustedes un directorio donde está, si en este caso, si tienen gestor comercial, el nombre del gestor comercial, y en las sucursales donde no hay gestor o tenemos una persona encargada de cumplimiento, pues ellos van a ser directamente los responsables de ayudarles a ustedes con esta solución. Una vez la sucursal tenga la solución a ese problema, pues realmente ellos son los que se van a dirigir directamente al aliado, pues para comentarles que se pudo solucionar. Bueno, ya estos, como les comentaba, estos inconvenientes que se presentan se escala directamente de la sucursal a las áreas responsables de casa matriz y una vez esté la solución, pues la sucursal les estará comentando a ustedes cuál es la solución. Dentro del cuadrito que vemos a mano derecha, ahí van a estar los responsables y de acuerdo a cada uno de los temas que se les puede presentar durante la emisión de estas pólizas de Cumple Fácil y quiénes son las áreas responsables, esto para conocimiento más de la persona de sucursal, en caso de que ustedes presenten alguno de estos errores, pues a dónde deben dirigirse. Siguiente, por favor. Bueno, luego de que hacemos la emisión, tenemos una gestión documental que también es responsabilidad del aliado, donde semanalmente ustedes deberán remitir a la sucursal de Previsora y por cada póliza emitida en Cumple Fácil un correo electrónico a la dirección indicada en el directorio de la sucursal. En el asunto deberán escribir el nombre del aliado, el número de la póliza expedida y el nombre del tomador. En el correo se deberán adjuntar los siguientes documentos de acuerdo si es persona natural o si es persona jurídica. Si es persona natural, deberán adjuntar la copia de la póliza y sus anexos en PDF, el número de pagarés materializado, la copia del contrato, de orden de servicios, anexos, términos de referencia y demás documentos soportes, la copia legible de la cédula o del documento de identificación del contratista. El SARLAF se aplica, recuerden que para sumas aseguradas superiores a 50 millones de pesos, también deberán anexar la solicitud de seguro de cumplimiento para personas naturales o la declaración de renta o estados financieros del último año fiscal. Si es una persona jurídica, la copia de la póliza y sus anexos, igual que en persona natural, el número del pagarés materializado, la copia del contrato, los estados financieros comparativos de los 2 últimos periodos fiscales, el certificado de existencia de representación legal,
expedido con una antelación no mayor a los 30 días calendarios previo a la fecha de la firma del contrato, fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado y formulario SARLAD si aplica. Esta información la sucursal la revisará y la tendrá que enviar también para nuestro control. Ellos harán un listado de producción semanal y lo contrarrestarán contra esta información que los aliados ya han enviado, pues, para poder hacer un seguimiento. Entonces, realmente luego de la emisión, digamos que no termina ahí el proceso, sino que tenemos que también hacer esta gestión documental y tener nuestros documentos al día, tanto nuestros canales delegados como nuestras sucursales. Entonces, ahí terminamos con este proceso de gestión documental. Sigue María Isabel. Bueno, anteriormente les estuvimos comentando que existía una política de exoneración para las pólizas que se emiten por la herramienta Cumplifácil a través de esa expedición delegada. Aplica cuando sean tomadores, personas naturales o jurídicas y que el valor asegurado sea igual o inferior a 50 millones de pesos, como mencionábamos antes. ¿A través de qué herramienta lo hacemos? Nosotros estamos trabajando el modelo del pagaré desmaterializado a través de la Bolsa de Valores de Colombia, de Ceval, hoy Bolsa de Valores de Colombia, tenemos un contrato de custodia y emisión de este tipo de pagarés. Los pagarés desmaterializados tienen una gran ventaja y es que mitigan el riesgo del mal diligenciamiento. Y otra gran ventaja que tiene esta modalidad es que no importa dónde esté nuestro cliente, dónde esté ubicado, solo necesita tener un dispositivo que tenga acceso a Internet para que pueda recibir por correo electrónico el link o el enlace que envía nuestro proveedor, Bolsa de Valores de Colombia de Ceval, en ese pagaré que debe firmar digitalmente. Entonces, esto nos facilita a todos la vida, nos permite tener un control mucho más juicioso, blindar o mitigar ese riesgo de mal diligenciamiento y, por supuesto, la custodia de este tipo de pagarés, pues ya no va a tener que estar en sus oficinas o en oficinas de previsoras, sino va a estar todo en un centro documental a través de una nube en Internet. Entonces, ya hoy por hoy estamos trabajando todos estos medios digitales, estas herramientas digitales, y les vamos a ofrecer a ustedes pues el manual correspondiente de activación de los usuarios, de que lleguen a necesitar, cuantos necesiten, los podemos habilitar. No hay un límite para otorgarle usuarios para que ustedes puedan crear esos pagarés. El proceso de firma de un pagaré es muy sencillo, es muy similar a como cuando nosotros vamos a hacer un pago electrónico. Es muy similar. Hay que contestar unas preguntas para certificar que sí somos nosotros los que estamos haciendo ese proceso y luego se procede precisamente a hacer esa firma digital. Lo hacemos a través de un enlace directamente de nuestro proveedor, que nosotros también a través de la información que les vamos a hacer llegar de las memorias de este conversatorio, ustedes van a tener a la mano todos estos enlaces y la información detallada de cómo es el proceso de creación de pagarés y de firma del pagaré. Siguiente, por favor. Hay otros enlaces que se deben tener a la mano, que son los que ya ahora más adelante les va a mostrar Ariel Blanco cómo funcionan y hacemos ese ejercicio práctico, pero por ahora les voy a mostrar acá en la pantalla los accesos que nosotros debemos tener todos ustedes quienes tengan expedición delegada para poder expedir una póliza de cumplimiento a través de Cumplifácil. Y es básicamente un enlace para conectarse a CICE 3G. Esta es nuestra plataforma tecnológica para emisión de las pólizas. Poder crear la ficha técnica también lo hacemos a través de un ambiente web y, por supuesto, lo que les mencionaba, el acceso para diligenciar, crear o diligenciar los pagarés. Entonces, vamos a dar inicio a este proceso ya como de ejercicio práctico y, Ariel, por favor, toma la palabra y continúa. Bueno, vamos a continuar. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación y las páginas que vamos a utilizar. Como les mencionábamos, en el proceso de expedición se utiliza dos aplicativos que son CICE 3G, que es una aplicación que opera vía web, y el aplicativo de ficha técnica, que es una URL a la cual se accede también vía web.
Entonces, esta facilidad de acceder vía web nos permite tener la oportunidad de conectarse desde cualquier lugar y en cualquier momento donde haya conexión de internet. Ustedes pueden estar en las oficinas de su cliente, pueden estar en su casa, en cualquier sitio donde haya conexión de internet y pueden conectarse tanto al aplicativo de C3G como a la URL de ficha técnica para crear el cupo. Entonces, el primer paso, como se les mencionaba, son 3 pasos puntuales, 3 pasos para la expedición de una póliza. El primer paso es crear a la persona en el Sistema Único de Personas. El segundo paso es asignarle el cupo operativo en la URL de ficha técnica de clientes de cumplimiento. Y el tercer paso es ya ir al aplicativo de emisión de C3G a expedir la póliza. Entonces, ustedes ingresan con la dirección que les suministre la compañía, con un usuario y una contraseña. Vamos a ingresar. Y al ingresar, en la parte superior derecha encuentran este botoncito que se llama Personas. Por ahí se accede al sub. Dentro de este menú vamos a utilizar este botón de seguridad, este menú de seguridad que es para cuando requieran cambiar su contraseña. Y este botón de suscripción que ya es por donde se emiten las pólizas. Por este menú de emisión de pólizas hacemos la emisión del endoso 0 de expedición y por este de endosos hacemos las modificaciones que se requieran. Entonces vamos a entrar puntualmente a hablar del sub. Entonces ustedes acceden por acá, por este botoncito donde está una persona dibujada y van a encontrar esta presentación. Entonces acá ingresan tipo de documento, lo seleccionan, el tipo de documento, según corresponda, si es cédula, persona natural o NID si es persona jurídica, digitan el número de documento y le dan buscar. Si el sistema ya contiene la información de esa persona porque ya está creada, les va a aparecer aquí en este recuadro rojo la información de esa persona. Si no, les saldrá un aviso que les dice que no está creado y entonces ustedes dan clic en nuevo. Al dar nuevo se despliega esta ventana y acá les pide que seleccionen un rol. Siempre va a estar aquí como asegurado. Seleccionan asegurado. Y si digitaron número de cédula, pues aparece aquí marcado por defecto persona natural y empiezan a alimentar los datos básicos de esa persona, su nombre. Aquí les pide que les confirme el nombre y el número de cédula. Entonces continúan con el proceso y se despliegan unas pestañas, como las visualizan aquí en la parte inferior. Están marcaditas con un icono verdecito. Al darle clic ahí en ese icono verdecito se despliega la pestaña y aparece la información que deben analizar en cada una de esas pestañas. Esas pestañitas están marcadas con un asterisco rojo. Significa que todas las que estén marcadas con asterisco rojo son de obligatorio diligenciamiento. Si no se diligencia, cuando ustedes vayan a grabar a la persona, pues les va a decir falta grabar tal información. Entonces tengan presente que todos los que estén marcados con rojo son obligatorios. Entonces aquí, para personas naturales, se despliegan ciertas pestañas que requieren información puntual para una persona natural y para jurídica una información adicional para personas jurídicas. Vamos a ver entonces la primera pestaña que es asegurado. Dentro de esa pestaña también hay unos campos marcados con un asterisco rojo que son los de obligatorio diligenciamiento. Aquí siempre que vayan a emitir para cumplimiento y vayan a crear una persona para emitir una póliza de cumplimiento debe estar marcado pagador, tomador y afianzado o garantizado. Esos 3 cuadritos deben estar marcados, pagador, tomador y garantizado o afianzado. Y todos los demás campos que estén marcados con botoncito rojo. Ahí están marcados con un recuadro los que son de obligatorio diligenciamiento. Ya después de que diligencian esa pestaña de asegurado con todos los campos que están ahí, continúan con la siguiente pestaña, que es persona,
igualmente, dentro de esa pestañita aparecen varios campos marcados con asterisco rojo que son de obligatorio diligenciamiento. Y por ejemplo, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, la actividad, si es independiente, si es asalariado. Después continúa con la pestaña de dirección, igualmente, todos los que estén marcaditos con rojo. Siempre en dirección debe estar marcado con chulito una dirección para mensajería. Es un requisito, si no, no los va a dejar grabar a la persona. Información de facturación electrónica. Ahora con este cambio de facturación electrónica, este es un campo de obligatorio diligenciamiento y debe marcarse los campos que están ahí señalados como obligatorios también. Teléfono e email. Se alimenta toda la información. Y protección de datos, que es la autorización para tratar datos. Aquí siempre van a seleccionar que es con fines comerciales, el mecanismo, si es a través de un correo, del SARLAF o de una llamada. Y ya después de que diligencien esta información, entonces le dan guardar y el aplicativo le genera un ID, que es el código que identifica a esa persona en el sistema. Con ese código pueden verificar en ficha técnica que a la persona que le asignen el cupo corresponde a ese ID. Ese es un número que sirve para verificar eso, porque a veces quizás hayan creado por error a otra persona con ese mismo NID, pero tiene otro ID. A veces suceden esos casos en que el cupo se le asigna a otra persona, pero porque corresponde a otro ID. Entonces, recomendación, en ficha técnica siempre verifiquen que el cupo que están asignando corresponde a ese mismo ID que ustedes crearon. Y ese ID también les sirve para utilizarlo en el módulo de emisión. Pueden utilizarlo para emitir cuando les pida los datos del tomador. O pueden ingresar directamente el número de identificación del tomador o el nombre. Ya más adelante les voy a mostrar esa parte. Entonces vamos a pasar a el aplicativo de ficha técnica. Voy a mostrarles cómo se crea un cupo. Entonces vamos a entrar a este aplicativo. Ustedes van a tener un usuario también que se les va a suministrar y una contraseña. Al ingresar, ustedes van a encontrar esta pantalla. En la parte izquierda encuentran una lista desplegable para seleccionar el tipo de identificación de la persona. Entonces, el mismo que utilizaron en el sub para crearlo, pues es el que van a utilizar acá. En este caso, vamos a seleccionar una cédula. Entonces, digitamos el número de cédula. Yo voy a seleccionar ese que ya estaba seleccionado. Y aquí seleccionan un sector económico al que pertenece. Esto es muy importante porque esta ficha tiene unos indicadores calculados dependiendo del sector económico al que pertenece nuestro tomador. Entonces el cupo va a tener o va a depender del sector que se seleccione, al que corresponda a nuestro tomador. Vamos a seleccionar construcción en este caso y aquí en esta pestañita rotulada de estados financieros aparece la opción de seleccionar los estados financieros. Deben seleccionar el último año fiscal. Siempre se debe alimentar la ficha con la información financiera del último año fiscal a 31 de diciembre, año completo. No se permite crear cupos con estados financieros parciales, es decir, no es correcto crear una ficha técnica con estados financieros de junio o de septiembre, por ejemplo. Entonces aquí seleccionamos. Para este caso voy a darle consultar. Este ya está creado y me va a aparecer esta información. Aquí aparece en este cuadro los datos de la persona y aquí en mensaje les va a aparecer el ID que en sub les informó el sistema. Ustedes verifican que ese ID corresponde a la persona para que estén seguros de que le van a crear el cupo a esa persona que ya crearon. Aquí les aparece entonces todo esto en blanco. Esto ya está diligenciado porque para el ejemplo yo lo diligencié, pero cuando ustedes entren les va a aparecer todo esto en blanco. Aquí hay dos botones, un botón de asignación por defecto, que es la asignación del cupo automático de 50 millones,
para los casos en que aplique y calcular cupo para los casos en que se requiera un cupo o la persona amerite un cupo mayor a los 50 millones porque presente información financiera, estados financieros o declaración de renta. Entonces se alimenta esta información del balance y el estado de resultados, y una vez se ha diligenciado toda la información se le da clic en el botón calcular y aquí donde dice cupo va a aparecer el cupo que le asigna el sistema de acuerdo con los cálculos internos que hace y los indicadores financieros que toma en cuenta la ficha técnica. Entonces para este ejemplo vamos a asignar por defecto y ahí nos asignó los 50 millones, noten. Ya tiene 50 millones. Voy a darle limpiar para mostrarles cómo lo haríamos para una asignación de cupo con información financiera, suponiendo que presenta estados financieros. Entonces vuelvo y selecciono acá cédula. Entonces voy a ingresar una información financiera acá. Todos los que están marcados con asterisco igualmente son obligatorios, ténganlo presente. Si no se alimenta algo que esté marcado con asterisco, no le va a asignar cupo. Los que estén con asterisco, entonces los diligenciamos. Listo, aquí ya tenemos la información, entonces aquí yo por adelantar y ganar tiempo un poco ya alimenté el estado de resultados. Entonces le damos clic en calcular cupo y el sistema note que nos aumentó el cupo, ya no toma el cupo de 50 millones, sino ahora tiene 692.307.500 con base en la información financiera. Entonces, una vez ya creamos a la persona en sub y le asignamos el cupo, ya podemos proceder a emitir la póliza. Entonces vamos al aplicativo de emisión y vamos a emitir la póliza. Entonces aquí ya estamos en el aplicativo de emisión CC3G. Para emitir la póliza, pues ustedes deben tener una recomendación, tengan a la mano el contrato para que tengan toda la información que van a necesitar. Ustedes van a necesitar el valor del contrato, el plazo, las garantías que están exigiendo de acuerdo con la cláusula de garantías, el objeto del contrato, las vigencias de las garantías. Una recomendación es hacer un Excel para que ustedes tengan toda la información resumida. O si tienen el contrato a la mano, pues pueden sacarlo de allá. Pero es muy útil tener un Excel como este. Entonces aquí tenemos nuestro valor del contrato, que son 100 millones. El plazo son 10 meses, o sea, 300 días. Nuestro tomador, nuestro asegurado o entidad contratante y el objeto del contrato. Y aquí tenemos las garantías, están pidiendo estas. Cumplimiento, anticipo, prestaciones sociales y estabilidad. Y aquí tenemos las condiciones. 10% del valor del contrato, igual a la vigencia del contrato y 4 meses más. Para anticipo el 20%, con vigencia igual. Para salarios, bueno, salarios no lo vamos a trabajar por tema de tiempo, para no demorarnos mucho, y vamos a trabajar estabilidad. Yo seleccioné las coberturas que tienen como más cuidado, hay que tener más cuidado y ciertos detalles que hay que tener presente, que son anticipo y estabilidad. Y entonces para estabilidad nos piden 20% del valor del contrato, vigencia de 3 años contados a partir de la fecha de recibo definitivo. Yo aquí hice una columnita para ingresar los datos adicionales, los días adicionales que piden al plazo del contrato. Entonces para efectos de los cálculos de las vigencias lo dice así. Entonces para la expedición, entonces aquí armamos nuestro Excel. Se dice que es el 10% del contrato, el valor asegurado son 10 millones porque nuestro contrato vale 100 millones.
La vigencia va desde la fecha del contrato de inicio, que es el 1 de mayo de 2022, hasta el 25 de febrero de 2022, es la finalización del plazo del contrato. Entonces, como nos piden unos días adicionales para cumplimiento, entonces la vigencia final de esta cobertura sería el 25 de junio de 2023, o sea, tomando el plazo final del contrato y los días adicionales, porque dice plazo más 4 meses. Igual para anticipo, nuestro porcentaje, aquí nos muestra los días de vigencia, vamos a aplicar estas tasas de 0 a 18 y aquí nos muestra la prima. Para estabilidad, pues tomamos la fecha final del contrato, porque esa es a partir de la fecha de entrega de la obra, en este caso, por ejemplo, más los días de vigencia que están pidiendo, que son 3 años, que son 1095 días. Entonces ya tenemos nuestro Excel con todo el resumen de amparos que vamos a emitir. Entonces ahora sí vamos al aplicativo. Y para emitir el endoso 0, vamos a ingresar por este botón de emisión de pólizas. Ese únicamente se va a utilizar para expedir el endoso 0. Y nos muestra esta pantalla. Entonces, si ingresamos acá los datos de nuestro tomador, vamos a utilizar este número de identificación que ya tengo creado en esta base. Con el número de identificación cédula o NID, ustedes le dan clic aquí en la lupita y ya les muestra el nombre del tomador. Por defecto les aparecerá el intermediario que ustedes tengan asociado según la agencia que corresponda. Seleccionan la sucursal a la que está asociado, es intermediario, el punto de venta, seleccionan ramo comercial cumplimiento y aquí en producto comercial les va a aparecer esta lista. Ustedes seleccionan Cumplifácil, que es la herramienta que ustedes van a tener para expedir estas pólizas. En tipo de póliza, seleccionan el tipo de clausulado que aplica. Entonces, para este caso vamos a seleccionar única a favor de entidades estatales. La moneda viene por defecto pesos, pero si necesitan dólares, pues ahí está disponible dólares también. Aquí en la vigencia, entonces, para la expedición, ustedes van a irse al Excel y la vigencia desde de la póliza, la que va a salir en la carátula de la póliza, pues es la fecha más temprana, ¿cierto? Que es 1 de mayo de 2022. Y la fecha hasta va a ser la fecha de vigencia más lejana, o sea, la de estabilidad. Ahí las tengo marcaditas con azul para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Entonces vamos a ingresar esas fechas. Estas son las fechas que va a salir en la carátula de la póliza, es la vigencia global. Entonces aquí es 1 de mayo. Y acá tenemos 24 de febrero de 2026. Entonces seleccionamos el año, el mes y el día. Listo. Ya tenemos toda la información diligenciada. Este campito, se me olvidaba decirle que todo lo que esté marcado con asterisco rojo también es obligatorio. Entonces, este campito de número de erradicación es algo que utilizamos aquí internamente en Previsora. Si ustedes quieren usarlo porque tengan allá una erradicación y quieren llevar un control, lo pueden utilizar. Si no, pueden ponerle 1, si no lo van a utilizar, cualquier número. Y el fecha de erradicación, pues le poner la fecha del día. Una vez ya esté todos los datos de la póliza, importante que tengan presente que esta franjita verde que está en la parte superior les indica a ustedes dónde están ubicados en el proceso. En este momento estamos en datos de la póliza. Note, la franjita verde nos indica dónde estamos. Aquí al lado derecho aparece el número del temporal. Este número va a aparecer cuando abramos el botoncito de riesgo acá. Automáticamente cuando se abre este botoncito aparece un número temporal. Ese número temporal les puede servir a ustedes para cuando se caiga el sistema o por cualquier razón se desconecten y no pierdan todo el trabajo que han hecho. Entonces con ese número pueden retomar y continuar donde habían quedado.
Entonces, paso siguiente, vamos a darle clic en riesgos. Estos menús del lado derecho se llaman periféricos y corresponden a los datos de la póliza. De estos vamos a utilizar tipo de negocio, más adelante les explico, es para cuando es coaseguro aceptado o cedido. Intermediarios, si hay intermediarios adicionales al que tenemos acá, por ahí podemos ingresar otro intermediario. Plan de pagos, pues ese no lo vamos a utilizar, siempre va a salir por defecto porque esta delegación va a ser de contado y va a salir por defecto de contado. Textos es para ingresar alguna condición particular que ustedes quieran colocar en la carátula de la póliza, que se requiera colocar alguna condición particular. Cláusulas es para asignar el clausulado general que aplicará a la póliza. Clausulado a favor de privados, a favor de estatal, a favor de servicios públicos, el que corresponda. Estos dos últimos conceptos y datos adicionales no se utilizan. Entonces, ya tenemos los datos de la póliza. Siguiente paso, damos clic en riesgos y vamos a alimentar los datos del riesgo. Noten que en la parte superior ya la franjita verde nos indica dónde estamos ubicados, datos de riesgo. Y ya nos apareció un número de temporal. Yo voy a tomar nota de ese número por si de pronto, aunque no creo que pase, se desconecte, ¿no? Pero esa es la recomendación que les damos a ustedes para que puedan retomar y continuar donde estaban y no pierdan el trabajo. 364-67-805. Aquí ya trae automáticamente los datos del afianzado o garantizado que ya incluimos, entonces necesitamos incluir los datos del asegurado. Entonces vamos a ingresar el nombre. Para este caso voy a utilizar este. Le damos clic en la lupita y seleccionamos. Después seleccionamos tipo de contrato. Aquí está arrendamiento, prestación de servicio, ejecución de obra. En este caso vamos a seleccionar ejecución de obra. Clase de contrato corresponde al sector económico al que corresponde este contrato. Entonces construcción, vamos a seleccionar para este caso. Grupo de cobertura siempre saldrá por defecto cumple fácil. Para estos negocios hay dos botoncitos acá que son opcionales. Siempre debe estar marcado 100% retención, porque estos negocios no tienen respaldo de reaseguro. Estos botones se refieren a eso, el respaldo que tiene. Como no tienen respaldo de reaseguro, entonces Previsora lo retiene al 100%, y por eso siempre debe estar marcado 100% retención. En este espacio diligenciamos el número del contrato, si lo hay, porque hay casos en que no, por eso no es obligatorio, y el valor del contrato. Entonces vamos a, para nuestro caso, nuestro ejemplo son 100 millones. Perdón. Después aparece esta sección que se llama fechas coberturas postcontractuales. Este campo es muy importante porque a veces se comete el error de marcar este convito de fecha de data de entrega final. Recomendación, siempre que esté vigente el contrato debe estar marcado plazo hasta el contrato. Este check de fecha acta de entrega final solo se debe marcar cuando efectivamente tengamos el acta de entrega final. Si ustedes marcan por error el sistema no les va a permitir hacer ninguna modificación posterior a que hagan ese movimiento marcado con este check de fecha de acta de entrega final. Entonces, recomendación, tengan mucho cuidado porque esto genera reprocesos, hay que hacer solicitudes a tecnología para que cambien el check y eso va a retrasar la emisión de la póliza. Entonces, muy cuidadosos en este punto, siempre plazo hasta el contrato. Y en este espacio, pues metemos la fecha de nuestro plazo hasta el contrato. Vamos a mirar entonces la información del contrato. Es el 26 de febrero de 2023. Vamos a alimentarlo. 2023. Febrero y el 23. 25 de febrero de 2023. Ok, ya lo tenemos.
Este campo es muy importante que ustedes lo diligencien en esta fecha de manera correcta y fiel a lo que está en el contrato, porque internamente nos genera inconvenientes para cálculo de reserva técnica. Algunos cálculos contables se ven afectados cuando esta fecha no está bien diligenciada. Entonces, es muy importante que tengan mucha atención aquí en esta sección. En la parte inferior aparece la información del cupo operativo que tiene el cliente y del cúmulo que lleva ese cliente. En este caso tiene 1.000 millones de cupo, tiene un cúmulo de 78 y un disponible de 922 millones. Paso siguiente, ya cuando hemos alimentado estos datos de riesgo, datos básicos de riesgo, vamos aquí al lado derecho que aparecen estos periféricos. El único que vamos a utilizar de datos de riesgo es objeto del contrato. Es el único que vamos a utilizar, objeto del contrato. Entonces le damos clic en objeto del contrato. Y aquí les va a aparecer unos textos precatalogados. Ustedes van a buscar aquí en el buscador por Cumplifácil, lo digitan y le dan clic en la lupita y aparece un texto precatalogado, lo seleccionan, dando clic aquí en seleccionar. Y este texto les va a permitir editar. Entonces, ustedes, por ejemplo, tienen allá la información en otro archivo, pueden copiarla y llevarla allá. Eso ahorra trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí en objeto del contrato pueden pegar el objeto del contrato, el número del contrato, la fecha del contrato y le dan guardar. Este campo es también de mucho cuidado porque el objeto del contrato va a quedar predeterminado para todos los movimientos de la póliza. Va a salir impreso en todos los movimientos que la póliza que ustedes hagan. Y no se puede modificar después de que se emita. Si lo ingresan de manera errada porque les queda mal el objeto, porque les queda mal el número del contrato, también genera reprocesos, toca hacer solicitud a tecnología para que internamente lo modifiquen. Entonces, mucho cuidado con la redacción del objeto del contrato. Siempre va a quedar impreso en las carátulas de todas las modificaciones que le hagamos a la póliza. Después de que ingresamos nuestro objeto, aquí ya nos aparece con texto, ya nos confirma que lo tenemos. Entonces vamos ahora a ingresar nuestras coberturas. Por defecto, aquí aparece cumplimiento del contrato. Siempre va a venir esa por defecto, pero acá en el más nos da la opción de agregar las que necesitemos. Entonces, inicialmente vamos a editar la que ya está por defecto ahí. Le damos clic en el lapicito y nos despliega la información de esa cobertura. Entonces aquí confirmamos que efectivamente es cumplimiento del contrato. La vigencia desde 1 de mayo de 2022. Vamos a verificar nuestro Excel. Sí, está correcto. 1 de mayo de 2022. Y la vigencia hasta, vamos a mirarla, 25 de junio de 2023. Entonces vamos a ingresarla. 25 de junio de 2023. Listo, 420 días nos dio de vigencia. Está bien. Y nos dice que es el 10% sobre el valor del contrato. Entonces vamos a colocar aquí en porcentaje de contrato el 10%. El sistema calcula el valor asegurado automáticamente. Verificamos que esté bien, son 10 millones. Ahí está correcto. En este tipo de cálculo y tipo de tasa siempre debe estar marcado prorrata. No vayan a seleccionar ni directo ni corto plazo. Siempre debe estar prorrata porcentaje. No se trabaja milaje ni importe para este caso, para la expedición. Porcentaje prorrata siempre debe estar por defecto. No lo vayan a cambiar. Y en tasa, pues vamos a colocar la tasa que hemos trabajado según nuestra cotización. Es el 0,18%. Aquí en el teclado trabajamos con 0.18, aunque aquí lo muestra con una coma, pero se digita 0.18. Entonces ya tenemos la tasa, le damos calcular, nos calcula la prima y le damos agregar. Al dar agregar nos aparece aquí al lado derecho la información que ingresamos. Ahí podemos verificar el valor asegurado, la prima. Vamos a verificar 2712,33, efectivamente. Y la vigencia que nos quede bien. Ahí podemos ir verificando lo que vamos ingresando. 1 de mayo al 25 de junio de 2023. Ahí está correcto. Ahora, en esta lista desplegable,
nombre de la cobertura, seleccionamos la otra cobertura que necesitamos ingresar, en este caso el manejo del anticipo. Entonces, esta va desde el 1 de mayo hasta el 25 de junio de 2023, es la misma vigencia. Entonces vamos a editar esta vigencia hasta porque la vigencia desde está bien. Y nos aparece 420 días, lo verificamos, está bien, nos dice que es el 20% sobre el valor del contrato, entonces ingresamos el porcentaje y nos calcula el valor asegurado que son 20 millones, lo verificamos, está bien, y igualmente debe estar prorrata porcentaje, ingresamos nuestra tasa, para este caso 0.18 también, 0.18, le damos calcular y agregar. Ahí ya nos aparece nuestra cobertura y vamos a ingresar la otra que es estabilidad. Entonces, para estabilidad, la vigencia desde arranca desde la fecha de finalización del contrato, que para este caso es el 25 de febrero. Entonces, vamos a ingresarla. 25 de febrero de 2023. Vigencia desde. ...25 de febrero de 2023 es la vigencia desde... ...y 24 de febrero de 2026 la vigencia hasta... ...24 de febrero de 2026... Ahí está bien. No necesitamos editarla. 1095 días y el porcentaje sobre el valor del contrato es el 20%. Entonces ingresamos nuestro porcentaje sobre el valor del contrato. Igualmente debe estar prorrata porcentaje. Ingresamos nuestra tasa, que es de 0.18. Le damos calcular y agregar. Ahí ya nos aparece nuestra otra cobertura. Entonces ahora verificamos aquí abajo en la parte inferior de todas las coberturas aparece el resumen del valor asegurado de la póliza. Son 50 millones. 3 coberturas y una prima de 170, 136,99. Ahí está bien. Entonces ya tenemos los datos de riesgo. Le damos guardar con todas nuestras coberturas. Y posteriormente le damos guardar riesgo. Ya terminamos de alimentar todos los datos de riesgo, entonces le damos cerrar. Y nos devuelve a la pantalla de datos de la póliza. Continuamos alimentando entonces los datos de la póliza. Aquí, acuérdense lo que les indicaba, esta franjita verde nos muestra dónde estamos ubicados, datos de la póliza. Entonces, tipo de negocio, 100% compañía, porque no es un negocio en coaseguro. Intermediarios, aparece que ya tenemos uno con su comisión. Entonces vamos chequeando qué está y qué nos hace falta. Plan de pago ya aparece, contado, está bien. Textos, pues si necesitamos ingresar una condición particular, por aquí podemos hacerlo. Y estos son comentarios internos. No van a salir impresos en la carátula de la póliza. Por ejemplo, aquí usted puede colocar autorización dada por el gerente del punto de venta o el suscriptor del punto de venta, o lo que ustedes quieran colocar de carácter interno. Eso no saldrá impreso. Estas condiciones particulares sí aparecerán en la carátula de la póliza. Le damos guardar. Y aquí ya nos aparece que ya tenemos textos y observaciones. Ahora le damos clic en cláusulas para ingresar nuestro clausulado general que aplica. Entonces aquí dijimos que es una póliza a favor de entidades estatales. Seleccionamos el clausulado, lo marcamos con chulito y le damos guardar. Entonces aquí ya nos aparece que tiene cláusula, ya está riesgos y estos dos, como les decía, no los utilizamos. Ya tenemos toda la información y podemos darle emitir. Damos clic en emitir y nos genera este aviso con un número de póliza. 3015961. Tomamos nota porque ese es el número que vamos a utilizar para hacer modificaciones. 3015
961. Nos dice que si deseamos generar la impresión, pues si queremos ver la impresión, le damos a aceptar y nos va a generar la información, la impresión en PDF. Y aquí vemos la impresión de nuestra póliza. Aquí está la vigencia total, la vigencia global. Aquí están las coberturas con sus valores asegurados. Y aquí tenemos la vigencia de cada cobertura y la prima que cobramos. Aquí tenemos el objeto de la garantía. Recuerden que pegamos del Excel el objeto. Aquí está, aquí apareció. La condición particular que ingresemos, pero no aparecen las observaciones. Y aquí aparecen los datos de prima y el intermediario. Esa es la expedición de la póliza. Bueno, vamos ahora entonces a hacer una modificación por acta de inicio, para este ejemplo. Vamos a hacer una modificación por acta de inicio. ¿Qué hacemos? Ingresamos a nuestro aplicativo por suscripción endosos. Bueno, este usuario tengo que cambiar de usuario porque este usuario no tiene habilitadas las modificaciones. Entonces, nos toca trabajar con un usuario que sí tenga habilitadas las modificaciones. Voy a cambiar de usuario para uno que sí tiene habilitadas las modificaciones. Entonces, entramos por suscripción, endosos. Todo lo que sean modificaciones por endoso. Recuerden, este de emisión de póliza es solo para el endoso 0. Permítame, porque no me sale el menú completo. Aquí debería aparecer modificación de riesgo. Voy a probar otro usuario. No sé por qué no me sale aquí. Permíteme hacer una validación acá. Ah, ya apareció. Es que no salía el menú completo. Aquí ya tenemos el periférico con el menú completo. Entonces, por esta opción de modificaciones, tenemos la opción de hacer reversión de endosos, que es cuando a ustedes les queda mal un endoso y necesitan reversarlo. Entonces, por acá, por reversión de endoso lo pueden hacer, anular, en otras palabras, anular un endoso que quedó mal expedido porque la prima les quedó mal, porque la comisión les quedó mal, porque las tasas les quedó mal. Entonces, ustedes lo pueden anular y volverlo a hacer. Cambio de texto, sencillamente es para colocar alguna condición particular o alguna aclaración que no implique cambios en el riesgo o en las condiciones de las coberturas, como tasa, como vigencia, simplemente aclaraciones de texto.
A veces hay otros CIEs que suscriben para cambiar el sitio de ejecución de la obra o los precios de los materiales, ese tipo de aclaraciones que requiera el cliente que aparezca en la póliza. Cambio de cláusulas es cuando ustedes por error no seleccionaron bien el clausulado, era una póliza estatal y de pronto seleccionaron privado, entonces por aquí lo pueden cambiar y a partir de esa modificación ya la póliza va a quedar con el clausulado que corresponde. Cancelación de póliza es cuando requieran cancelar la póliza, ya sea desde una fecha, por ejemplo, cuando se hace una sesión de contrato, o una cancelación total, porque ya no van a utilizar la póliza del cliente, se arrepintió de tomarla, entonces por aquí la pueden cancelar. Y por acá por modificaciones, que es el que más utilizamos, hacemos todas las modificaciones que tengan que ver con cambios en el riesgo, es decir, vigencias, cambios de valor asegurado, valor del contrato. Entonces por aquí trabajamos actas de inicio, prórrogas, actas de suspensión, actas de reinicio, aumentos de valor asegurado y actas de finalización. Entonces para nuestro caso vamos a hacer un acta de inicio. Entonces la póliza es 30.15.961. La buscamos y aquí nos aparece el último endoso que hemos emitido. Este fue el que acabamos de emitir, el endoso 0. Aquí está toda la información de emisión de ese endoso y al darle clic aquí en más aparecen todos los históricos de endosos que tenga. Si esta póliza tuviera 5 endosos, por aquí aparecerían todo el histórico de endosos que tiene la póliza. Y aquí en la parte inferior aparece un resumen de el movimiento que se ha hecho a esa póliza. Aquí está el del endoso 0 de emisión. Entonces le damos a dar clic en modificar el riesgo. Y nos lleva a esta pantalla. Entonces vamos a iniciar mirando en nuestro contrato, en nuestro otro sí de acta de inicio, nos dijo que el acta de inicio fue el 15 de mayo. Entonces la vigencia del contrato, lo primero que hacemos es actualizar la vigencia del contrato. Ya no era del 1 de mayo, sino ahora es a partir del 15 de mayo hasta el 11 de marzo de 2023. Ya no es hasta el 25 de febrero de 2023, sino hasta el 11 de marzo de 2023. Y actualizamos las vigencias de las garantías. Recuerden que el acta de inicio simplemente es actualizar vigencias, no se cobra prima. Entonces vamos a hacer eso en el sistema. Actualizamos la vigencia desde, ahora nos queda 15 de mayo. 15 de mayo de 2023 hasta el 11 de marzo de 2023. La vigencia global, recuerden que esta es la vigencia de la carátula de la póliza. Todavía no entramos a las coberturas. Esta es de la carátula de la póliza. Entonces, la fecha final ahora va a ser 10 de marzo de 2026. 10 de marzo de 2026. Listo. Aquí en texto, entonces, muy importante aquí, una recomendación importantísima. Siempre debe quedar en el texto 3 cosas fundamentales. El número del otro sí, la fecha del otro sí y el objeto del otro sí. Entonces, otro sí, número tal, fecha, correspondiente, inicio. ¿Listo? Aquí pueden poner observaciones de carácter interno también, que no van a verse reflejados en la impresión. Y aquí el número de radicación, pueden darle 1 si no utilizan una radicación y en fecha la del día. ¿Listo? Entonces, aquí seleccionamos el motivo de la modificación. Entonces, para este caso es modificación de un riesgo. Listo. Ahora sí entramos acá por este botón del lado derecho que dice modificar, a modificar las vigencias de cada cobertura. Entonces vamos a mirar las vigencias cómo quedaron ahora. A partir del 15 de mayo, todas, excepto la de estabilidad. Entonces vamos a ir allá y seleccionamos cada cobertura. Antes de hacer eso,
importantísimo también, siempre debe actualizarse. Siempre que ustedes entren a hacer una modificación, esta fecha debe actualizarse porque siempre va a cambiar la fecha final del contrato. Entonces, en este caso, vamos a verificar cuál es ahora nuestra fecha final de contrato. Es 11 de marzo de 2023. Entonces, vamos a actualizarla. De marzo. Listo, ya quedó actualizada. Una vez se haga eso, no lo olviden hacer, siempre hay que hacerlo. Cuando hagan una modificación, actualizar esa fecha, plazo hasta. Ahí sí entramos a editar nuestras vigencias de las coberturas. Entonces seleccionamos cumplimiento con el lapicito y le damos clic para editarla. Aquí ya nos aparece, a partir del endoso 1 ya aparece automáticamente acá, 15 de mayo de 2022. Y la vigencia hasta se modifica porque se extiende unos días por el acta de inicio 9 de julio de 2023. Seleccionamos. Esto no lo modificamos. Eso queda igual. Y aquí, ojo, tenemos que ponerle directo importe. Para todos los movimientos que hagamos posteriores a la expedición, se trabaja con directo importe para poder ingresar aquí tasa cero para que no nos cobre prima. Directo importe para todas las modificaciones. Ténganlo presente. Le damos calcular y le damos agregar. Aquí ya nos actualiza nuestra vigencia. Ahora editamos esta de buen manejo de anticipo. La vigencia hasta la que tenemos que cambiar. Entonces vamos. 9 de julio de 2023. Julio 9. Y aquí le damos directo importe. Y no cobramos prima. Le damos calcular y agregar. Y editamos la otra vigencia, la otra cobertura que es estabilidad, que la vigencia desde va a cambiar, ahora es 11 de marzo de 2023. Ahí está bien. Y la fecha final es 10 de marzo de 2026. Ahí está bien. El sistema por defecto las pone porque ya ingresamos la fecha ya a plazo hasta el contrato. Entonces él automáticamente la actualiza acá para esta cobertura. Y acá no cobramos prima. Le damos calcular. Ah, perdón. Aquí es directo importe también. Directo importe. No cobramos prima. Le damos calcular y agregar. Listo, ya tenemos editadas las coberturas por acta de inicio. Entonces le damos guardar. Le damos guardar riesgo. Le damos cerrar y nos devuelve a datos de la póliza, el endoso de modificación y ya podemos guardar aquí con el botón en la parte inferior derecha la modificación, guardar modificación. Ahí ya nos genera un endoso que es el 1 de modificación. Aquí nos aparece y le podemos dar imprimir y nos genera el PDF de impresión. Vamos a esperar que genere el PDF y aquí lo podemos visualizar ya con las vigencias actualizadas, note. Y la vigencia de la póliza de la carátula también actualizada de acuerdo con el acta de inicio. Bueno, por cuestión de tiempo no podemos seguir haciendo más movimientos porque ya incluso nos pasamos un tiempito. Pero básicamente este es el uso del aplicativo. Noten que es muy interactivo, es muy sencillo de manejar. Los demás movimientos se manejan de manera similar y ustedes pueden hacer las modificaciones excepto las cancelaciones, como les decía. Bueno, entonces ahora le doy paso a la moderadora, no sé quién esté, y dejo de compartir mi pantalla. Gracias, Ariel. Bueno, muy importante esta explicación. Vemos que realmente es un sistema que es muy interactivo, es muy fácil de manejar. Pues realmente
tendríamos que haber durado unas 2 horas más para poder haber hecho todos los movimientos, pero creo que aquí quedó muy claro. Vamos a dar paso a unas preguntas que tenemos en el chat, Ariel, y aquí tenemos, dice, buen día, ¿cuál es el máximo de vigencia que se da para estabilidad de la obra? ¿Se puede en 5 años? No, para esta delegación únicamente estamos otorgando estabilidad de 3 años. Pero los negocios que requieran estabilidad superior los podemos trabajar a través de la sucursal. Ok, entonces queda claro, para estabilidad de obra damos 3 años bajo la delegación de los aliados. Si ustedes requieren una delegación mayor, ya con la sucursal. Dice Claudia, ¿quién ingresa los estados financieros a la ficha técnica? ¿Podemos hacerlo nosotros? Sí, claro, Imagino. eso es una labor que hacen los aliados. Ustedes tienen autonomía para manejar todo el proceso desde la creación, la asignación del cupo, la ficha técnica y la expedición. Gracias, Ariel. Aquí dice, bueno, con la delegación pueden hacer modificaciones, por ejemplo, fecha de acuerdo con acta de inicio. Bueno, creo que eso ya lo contestamos. Mayra pregunta, ¿un aliado que ya tiene usuario de automóviles puede acceder con el mismo o es diferente? En este caso, respondo, es diferente. En este momento, quien tiene usuario de automóviles no puede hacer modificaciones, que fue lo último que nos explicó Ariel. Entonces, debe ser un usuario diferente del que se otorga para automóviles para que puedan hacer cancelaciones y modificaciones. Bueno, dice, si es un contrato de servicios y no tenemos los estados financieros, ¿cómo se coloca la información? Si es una persona, bueno, si es inferior a 50 millones de valor asegurado, puede tener cupo automático. Si es una suma asegurada superior a 50, debería, si es persona jurídica, presentar estados financieros. Ok, dice otra persona, ¿hasta qué valor asegurado podemos expedir sin problema? Hasta 300 millones por asegurado. Pueden pueden emitir una sola póliza de hasta 300 millones, una sola. O varias pólizas que sumadas lleguen hasta 300. Ya cuando complete 300 de cúmulo, ya les tocaría gestionarlo a través de la sucursal. Bueno, Ariel, aquí hay muchas personas que les gustó mucho el Excel que tú manejaste dentro de la presentación. Nos preguntan que si los podemos compartir ese Excel para que ellos también puedan manejarlo en su punto de venta. Sí, claro que sí, con mucho gusto lo compartimos. Gracias. Bueno, aquí la sucursal Pasto, ellos tienen a todos sus aliados en la sucursal, los citaron a todos, y ellos y los aliados que están en este momento en el webinar nos preguntan, en caso de que el beneficiario no esté grabado en el sistema, ¿qué se requiere para crearlo? Ocurre con el SENA, que exige que aparezca la razón social de acuerdo a la seccional, ejemplo, SENA Regional Nariño, Centro Lope, y en sistema con el mismo NID son diferentes razones sociales. La entidad beneficiaria no suele aportar el RUT. Pues no, creo que los aliados tienen la opción de crear esos beneficiarios en el sub, pero lo mejor sería responder la pregunta para no ser inexactos y consultándosele a los dueños del proceso de sub. Entonces esa pregunta la dejaríamos pendiente y se la responderíamos cuando lo consultemos a los dueños del proceso de sub. Perfecto, dice, tengo una pregunta en cuanto a las comisiones, cuando la tasa es mayor al 0.18%, pero la prima es mínima, ¿por qué el sistema arroja comisión del 35%, siendo el 30% por ser prima mínima, o el sistema ya lo está asumiendo como tal? No, el sistema por defecto tiene 35%, pero el aliado, pues en las condiciones de delegación sabe que si la tasa es inferior, pues debe cambiar la comisión al 30%. Gracias, Ariel. Bueno, creo que vamos con la última pregunta por cuestión de tiempo. Sabemos que las preguntas que no se puedan resolver dentro de este espacio las estaremos enviando junto con la presentación y las memorias del evento. Dice, ¿podemos guardar una cotización de póliza y generarla al día siguiente? Sí, sí, esa funcionalidad la pueden utilizar. Ok, dice, ¿nos genera algún número de cotización? Creo que es el mismo número que Sí, tú nos indicabas cuando nos sí, estabas genera un explicando. número de cotización que lo pueden recuperar después para seguir con la emisión. Ok. Bueno, creo que
Creo que no sería nada más por el momento, pues agradecerles a nuestros expositores por su apoyo, para que este webinar pues se hiciera posible, por su transmisión de conocimiento, experiencias y atención a las inquietudes. A manera de memoria les estaremos enviando la grabación de esta sesión junto con la presentación al correo electrónico que registraron en la plataforma mutuamente o en el que indiquen en la encuesta que dejamos en este momento en el chat. Por favor, contacten al gerente, subgerente o gestor comercial de su sucursal para cualquier inquietud adicional, o si ustedes desean aperturar la delegación del producto, también estaremos dispuestos para poder acompañarles en este proceso. Gracias a ustedes por asistir. Por favor, síganos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Esperamos que haya sido de su agrado y por sobre todo haberles cumplido con el propósito anunciado, porque la meta es de todos. Feliz y bendecido día.